Y cuando mi esposa me dijo que hiciéramos esto, le dije, bueno, vamos a hacerlo por ella, aunque hemos orado y hemos apoyado en estar con ella cuando se ha podido, pero que vea que desde el Mante también apoyamos esa lucha que ella está llevando. Pero lo hicimos no nada más por ella, sino también por aquellas personas que han padecido, que están padeciendo pues esta enfermedad de cáncer. Mi consejo y lo que hace esta marcha, la reflexión que hace es que si tienes más de 45 años, creo que esa es la edad, 40 en adelante, 40 años en adelante, ve y revísate. Ve y revisa tus pechos, que te hagan los estudios correspondientes, para que de esa manera, si se detectare a tiempo se puede erradicar. ¿Ok? Entonces, si hay adelante o al lado de ti hay una mujer, dile, chécate. Si es menor de edad, dile, cuando cumpla los 40, no te olvides de checarte. Entonces, por eso me veo así vestido de rosa, no porque haya desviado algo, sino porque pues una manera de decir, estamos apoyando a estas personas. ¿Ok? Entonces vamos a la palabra del Señor. Y el tema que hemos compartido el miércoles y lo compartí el martes con los varones, y fue algo que Dios habló a mi vida en las pasadas semanas y días, cuando realizamos el viaje a aquella ciudad de Oaxaca, Juchitán, donde fue devastada por ese terremoto. Y en ese viaje, aún en los preparativos de ese viaje, cuando usted sabe la historia, ya le he platicado muchas veces, ahórremela el volvérsela a platicar para avanzar en la palabra. Pero desde ese día, desde que Dios puso en mi corazón, porque no fue el diablo, no fue mi carne, no fue mi emoción, fue Dios quien puso en mi corazón y lo confirmó en el corazón de otros pastores del Mante y fuera del Mante, el hacer ese viaje a aquella ciudad de Oaxaca. Desde ese día hasta el día que regresamos, los cielos de Dios siempre estuvieron abiertos sobre nosotros. Estuvieron abiertos desde que estuvimos haciendo las gestiones. Estuvieron abiertos desde que empezamos con la recolección y los acopios de los víveres que habríamos de llevar. Estuvieron abiertos el día que salimos. Estuvieron abiertos el día que transcurrimos todo ese tiempo hasta nuestra llegada. Permanecieron abiertos toda esa semana que estuvimos repartiendo esos tráileres en diferentes comunidades. Volvieron a seguir abiertos a nuestro regreso a casa. Aún no llegábamos a casa cuando 2 tráileres más estaban listos para salir. Yo iba a hacer un segundo viaje a Juchitán llevando esos 2 tráileres, pero cuando veníamos de regreso entrando a la ciudad de Tampico, se nos habla de esta compañía transportista diciéndonos, llegamos un viernes y se nos decía que el sábado, al día siguiente, a las 2 de la tarde, saldrían los otros 2 tráileres. Entonces ahí tuvimos que armar una logística, y de los pastores que veníamos de regreso de ese viaje, tuvieron que bajarse ahí en Tampico, quedarse una noche más sin ver a su familia, sin lavar su ropa, sin tener dinero para regresarse. Y ahí al día siguiente se subieron a los tráileres y se fueron de regreso a Juchitán. Y todo ese tiempo, el día de ayer regresaron, ya están en casa. Los cielos han permanecido abiertos. Y de eso quiero yo compartirte, porque cuando los cielos se abren, le hablaba hace un rato cuando oramos por los diezmos y en las ofrendas, y solamente lo hago de repaso para los que estuvieron, pero también para los que no estuvieron. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, Génesis capítulo 28, versículos del 10 en adelante, ahí habla de una experiencia que tuvo Jacob cuando vio los cielos abiertos. Los cielos abiertos han estado profetizados desde mucho antes, y cosas suceden cuando los cielos se abren sobre nuestra vida. Y cuando Jacob dice que recostó su cabeza sobre una roca y durmió aquella noche de haber estado cansado, Génesis 28 versículo 10 en adelante, dice que salió a aquel lugar, y vayan pasando las diapositivas o los textos de la Biblia. Dice que él llegó a aquel lugar y tenía sueño
puso una roca, puso su cabeza sobre la roca, y mientras él estaba dormido, dice que hubo un sueño, una visión que él tuvo. Y en esa visión dice que había una escalera tan grande que una parte, la parte de abajo de la escalera tocaba la tierra y la otra parte tocaba los cielos, y que había ángeles que subían y ángeles que descendían. Y en aquel extremo de la escalera dice la Biblia que Jacob vio a Dios. Y en esa revelación es que Dios le habla a Jacob y le da 3 promesas rápidamente. La primera de ellas, Dios le dice a Jacob, ahí mismo en Génesis 28 versículo 13, Dios le dice a Jacob: la tierra donde tú estás te la daré a ti y a tu descendencia. Está hablando de tierra, no de un terruño o de unas cuantas hectáreas de tierra, sino está hablando de aquella expresión de parte de Dios a Jacob, de una tierra que sería provisión para él. Una tierra que el fruto de esa tierra sería la provisión que Dios daba a Jacob. Y dice: no solamente te la daré a ti, sino también te la daré a tu descendencia, a tus generaciones. Oiga, cuando los cielos se abren, la provisión de Dios llega a mi vida y llega a la vida de mis hijos. Y luego más adelante, en el versículo 15, Dios le da otra promesa a Jacob. Y en esa promesa Dios le dice a Jacob: te guardaré por donde quiera que tú vayas. Cuando hay cielos abiertos, no solamente hay provisión, sino que también hay protección de Dios. Donde quiera que tú vayas, yo te guardaré, yo te protegeré. Y la última promesa que Dios le da ahí en la segunda parte del versículo 15, Génesis 28 versículo 15, le dice Dios a Jacob: no te dejaré hasta que haya cumplido o hasta que haya hecho lo que yo he dicho que harías. Dios cumple el propósito. Y cuando los cielos se abren sobre tu vida y caminas con cielos abiertos, estas son las 3 primeras cosas que tú vas a encontrar: provisión, protección y propósito en tu vida. Bueno, eso lo vimos el miércoles. Y todo eso salió cuando Jesús empieza su ministerio. Recuerda en los tiempos cuando está ahí con Natanael. Vayamos ahí en la escritura, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo del 40 y tantos en adelante, si lo pueden poner. Juan capítulo 1 versículo 38, y vamos a ir avanzándole. Cuando ya lo tenga, diga amén. Ya tan pronto. Avánzale. 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ahí. Y dice que al día siguiente estaba Jesús reclutando a los que serían sus discípulos, a sus seguidores, a los que se convertiría en apóstoles. Y dice la escritura: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y Felipe, uno de los seguidores ya de Jesús, le hallaron y le dijeron: ven y sígueme. Halló a Natanael, síguele. 44. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, síguenle avanzando sin que yo les diga. 45, 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dice ahí que Natanael preguntó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le dice: ven y ve. Y dice que cuando Jesús lo vio venir, Jesús habló acerca de él, viniendo Natanael caminando hacia Jesús, y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces Natanael le dijo: ¿desde cuándo tú me conoces? Nunca hemos hablado, nunca hemos pasado tiempo juntos. Y dice Jesús, le responde a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, lo que dice a continuación, en el verso 50, dice que Jesús le da una declaración a Natanael. Le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Le dice Jesús: cosas mayores que esta tú verás.
Y en el versículo 51, Dios le dice: de cierto os digo, que de aquí en adelante, y esta palabra de aquí en adelante es clave para ti y para mí hoy en día. De aquí en adelante, le dice Dios a Natanael, verás los cielos abiertos y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Cierra sus ojos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, y que esta palabra, esta revelación venga a hacerse una realidad en nuestra vida, Señor. Que podamos entender la revelación que tú traes de tu palabra en esta mañana, para que juntos, Señor, podamos ver tus maravillas en los días que habrán de venir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús comienza su ministerio, la Biblia dice que los cielos se abrieron. Y esa palabra que el Señor le dio a Natanael, dice de aquí en adelante, quiere decir que antes que Jesús hubiera venido, antes que Jesús hubiera nacido, los cielos estaban cerrados. Y es que hubo un tiempo de obscuridad en el lapso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde los cielos estaban cerrados, donde no había los cielos abiertos a causa del pecado. Había pasado un tiempo donde los profetas dejaron de hablar, Dios no se manifestaba, y todo ese tiempo se le llamó un tiempo de obscuridad, y entonces los cielos estaban cerrados. Y ahora llegan los tiempos de Jesús, y es entonces que Jesús le dice a Natanael: de aquí en adelante los cielos se abrirán y verán ángeles de Dios ascender y ángeles de Dios descender. Antes los cielos no estaban abiertos, y dice Jesús: a partir de hoy, a partir de este momento, los cielos se abrirán. Los cielos abiertos, escucha bien, más que ser un lugar en el infinito, se refiere a una dimensión espiritual. Diga conmigo: dimensión espiritual. Una dimensión espiritual, para que usted lo pueda entender, es un portal que se abre. Es una puerta abierta por donde usted puede entrar o por donde cosas pueden salir a su vida. Y por eso Dios le dice a Jacob: habrá provisión, habrá protección y se cumplirá mi propósito en ti. Los mismos ángeles que Jacob vio que subían y descendían fueron los mismos ángeles que Jesús le estaba diciendo a Natanael: verás los cielos abiertos, ángeles de Dios que suben y ángeles de Dios que descienden. Es un portal que se abre. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de ello, porque mientras esa puerta permanece abierta, tú y yo debemos de movernos en esa dimensión. Debemos de obrar en esa dimensión de cielos abiertos. Cuando los cielos se abrieron sobre Jesús, ya vimos lo que pasó con Jacob en el Antiguo Testamento. Ahora vemos lo que pasa con Jesús. Cuando los cielos se abrieron sobre Jesús, Él tuvo la oportunidad, oiga bien, de comenzar su ministerio en la tierra. 3 años de ministerio. Y en esos 3 años, con cielos abiertos, Jesús sanó personas enfermas. Jesús echó fuera demonios. Jesús trajo libertad a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. En esos cielos abiertos, los leprosos fueron sanados. En esos cielos abiertos hubo gente que murió y que resucitó. Cosas poderosas suceden cuando hay cielos abiertos. Jesús operaba y se movía en esa dimensión, en ese portal abierto donde fluía la presencia de Dios. Por eso Jesucristo tuvo éxito en todo lo que Él hizo en esos 3 años de ministerio. Aún a pesar de la oposición, aún a pesar de la resistencia, Jesús siempre se movió y funcionó con cielos abiertos. Y esto es algo, amada iglesia, que tú y yo, como hijos amados de Dios, tenemos que entenderlo.
Y tenemos que aprovechar esa dimensión espiritual de cielos abiertos, movernos bajo esa dimensión. En tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú te desarrolles, aún dentro del ministerio. Que los cielos se abran sobre tu vida y que tú puedas fluir en todas las cosas que Dios te ha dicho que tú harías. Yo vi los cielos abiertos en ese viaje a Juchitán. No hubo ningún obstáculo. Y vaya que la gente me hablaba y me mandaba mensajes de texto y me mandaba videos en YouTube o en Facebook de todas las broncas que había en el camino. Y aún así vas a ir. Y fuimos y venimos con cielos abiertos. Tú y yo somos los hijos amados de Dios, en los cuales Dios se deleita de las cosas que Él nos ha mandado hacer. Cuando Jesús descendió bajo las aguas para ser bautizado por Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3 versículo 17, dice que los cielos se abrieron. ¿Sí lo ha leído? Mateo capítulo 7 versículo 10, Mateo 3 versículo 17 dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Todo lo que Él hace provoca agrado a mí, fue lo que dijo Dios acerca de Jesús. Y los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó sobre Jesús. Hubo otra ocasión en la Biblia, en Lucas capítulo 9 versículo 28 en adelante, donde Jesús se encuentra en un lugar, en un monte llamado Tabor, o también conocido como el Monte Carmelo, donde hubo allí una transfiguración o una manifestación, donde los cielos se abren nuevamente. Y dice que en esos cielos abiertos descendieron Moisés y descendió Elías, y empezaron a hablar con Jesús. Y quienes vieron esa manifestación, aquellos discípulos cercanos a Jesús que habían acompañado a Jesús a orar y se quedaron dormidos, ahí dice que cuando ellos vieron esa manifestación, vieron los rostros de Elías y el rostro de Moisés que resplandecían como el sol. Hubo una manifestación sobrenatural. Definitivamente se está refiriendo a una dimensión fuera del contexto natural. Que Jesús haya podido hablar con Moisés y con Elías. Un personaje de ellos, Moisés, había muerto, y el otro personaje, Elías, había sido arrebatado al cielo sin haber visto la muerte. Pero ahora en ese portal abierto pudieron ver lo sobrenatural. Y Jesús pudo hablar con Moisés y pudo hablar con Elías. Cuando los cielos se abren sobre tu vida, amada iglesia, es que los milagros empezarán a suceder en tu vida. Es cuando las manifestaciones divinas y sobrenaturales de Dios se manifestarán a tu favor. Dígale al que está a su lado: yo quiero caminar con cielos abiertos. Entonces, cuando la Biblia habla de cielos abiertos, más que tratarse de un espacio en el infinito, se trata de una esfera o de una dimensión o de un portal que se abre, por donde tú y yo podemos interactuar con las cosas de Dios que Él tiene destinadas para nosotros. Porque mire, si solamente entendemos con nuestra mente finita humana, si solamente entendemos o vemos este asunto de los cielos como un lugar en el espacio, entendiendo que la tierra es redonda, entonces los que viven allá, muy allá en el norte, los de Alaska, para ellos el cielo quedará hacia arriba. Y los que viven en Argentina, en un lugar que se llama la Patagonia, en el otro extremo sur de la tierra, para ellos el cielo quedará hacia abajo o hacia el sur. Para los que vivimos en Centroamérica, o para esos países que están en Centroamérica, los cielos estarían hacia el este, hacia el otro extremo. ¿Sí está conmigo?
Y los que viven en el otro extremo, como China y aquellas regiones de aquellos continentes, los cielos estarían hacia el occidente. Si vemos en esa dimensión los cielos, cada uno ubicará los cielos en diferente posición. Por eso es que debemos de entender por esta palabra, por esta revelación, que más que tratarse de un lugar en el espacio sideral, cuando habla de cielos abiertos se refiere a un portal, se refiere a una dimensión más allá de lo natural, en lo que tú y yo podemos entrar y podemos movernos y podemos interactuar, y de esta manera alinearnos con ese lugar y poder ver las cosas de Dios que fluyen desde su trono hasta nuestra vida. Por eso es que siempre que la Biblia hable o mencione cielos abiertos, siempre va a describir ángeles que ascienden y descienden. Ahora escúcheme, cuando usted sube las escaleras, es porque algo se va a hacer en la parte de arriba. Por ejemplo, el día de ayer y el día de antier ocupábamos la escalera que tenemos en la iglesia, una que se llama telescópica, porque hubo unos arreglos que se hicieron, ya no los ve, porque ya quedaron tapados, y quien lo hizo tuvo que subirse a la escalera. La persona, el electricista que arregló esa falla, tuvo que subirse a la escalera y arreglar lo que estaba arriba. Y cuando la Biblia habla de ángeles que ascienden y descienden, algo llevan de la tierra al cielo y algo traen del cielo a la tierra. Es esa dimensión de lo espiritual que tenemos que entenderlo. Mire, Pablo, el apóstol Pablo, él tuvo una experiencia también con los cielos. Solo que a diferencia de cielos abiertos, segunda de Corintios, vamos allá, capítulo 12, solo que esta experiencia fue de una manera diferente. Pablo no solamente vio los cielos abiertos, sino que dice la Biblia que él fue llevado hasta el tercer cielo. Y esto nos lleva a otra dimensión todavía. Son las cosas espirituales que no entendemos, que nuestro razonamiento humano no lo entiende, pero no porque no lo entienda dejan de ser reales. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2 dice la palabra del Señor: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta qué cielo? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Se está refiriendo Pablo a él mismo. Yo no sé por qué no dijo yo fui arrebatado, no, lo habla así de esta manera metafórica. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y mire lo que pasó allí, subráyelo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces Pablo vio y oyó cosas que no le fueron permitidas transmitirlas, simplemente porque Pablo en ese tiempo y en ese momento específico estaba operando en otra dimensión diferente a la dimensión natural que nosotros vemos, oímos, sentimos y tocamos, donde nuestros 5 sentidos están involucrados. Y hasta allá fue Pablo, hasta el tercer cielo, y no lo que vio y lo que oyó no le fue permitido expresar. La Biblia, Dios habla hoy, lo transcribe o lo traduce de esta manera: fue llevado y oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. ¿Qué vio Pablo allí? ¿Qué oyó Pablo que le fue prohibido? Que ni siquiera puede expresarlas. La Biblia Nueva Versión Internacional, busqué todas las traducciones, dice así: escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué hay en aquel lugar? ¿Qué hay en esa dimensión en que lo natural no lo puede entender? Por eso cuando Felipe, volviendo a la historia principal, cuando Felipe trajo a Natanael y se lo presentaron a Jesús, y Jesús da testimonio de este varón verdadero, israelita, hombre íntegro,
Natanael se sorprende que Jesús le diera estas palabras, y después de ello fue que Jesús dictó una sentencia, unas palabras que impactarían no solamente ese momento, sino todos los días después de ese hasta el día de hoy. Cielos abiertos sobre nuestra vida. Cielos abiertos para que vengan de la presencia del Señor las cosas que Él tiene asignadas para nosotros. Porque es a lo que se refería Jesús cuando habló con Natanael. Desde este día en adelante verán. No le dijo nada más a Natanael, tú vas a ver, no, verán. Los que habían creído en Él y los que después creeríamos en Él como tú y como yo. Veríamos los cielos abiertos. Y esto tenemos que entenderlo, mi hermano, porque hasta que no lo entendamos, no vamos a poder caminar en esa dimensión que nos introduce en una vida sobrenatural. Ahora entiendo cuando Jesús le dice a sus discípulos, cosas mayores que yo he hecho, ustedes las harán. Dice Jesús, porque yo voy al Padre. Y desde allá, dice Jesús, estaré al pendiente, cielos abiertos, para que las cosas que yo he dicho que se hagan a través de ti. ¿Puedes creer que cosas mayores que Jesús hizo, tú las harías? ¿Lo puedes creer? Cuando los cielos están abiertos puede suceder. Aquellos que fueron los discípulos de Jesús y que después se convirtieron en apóstoles, ellos operaban en esa dimensión de lo sobrenatural. Por eso era todo lo que hacían, porque los cielos permanecían abiertos en esa dimensión. Ahora tú dices, ¿cómo puedo hacer para que los cielos permanezcan abiertos? Porque ya están abiertos. El miércoles pasado vimos que lo que cierra los cielos es el pecado, es la desobediencia. Así como la Biblia menciona en Deuteronomio capítulo 28, cielos abiertos, donde la bendición de Dios llega, también menciona por la desobediencia, dice cielos de bronce, cerrados, tierra de hierro. Entonces, ¿qué hacer para que los cielos permanezcan abiertos y no se cierren? Tú y yo tenemos esa llave que hace que los cielos permanezcan abiertos. ¿Y sabes cuál es esa llave? La obediencia a Dios y nuestra fe en Él. Eso es lo que abre los cielos. No hay otra cosa más que tengamos que hacer. Los cielos ya están abiertos desde los días de Jesús, cuando se lo dijo a Natanael: de cierto os digo que desde este día en adelante, hoy es ese día adelante. Hoy los cielos están abiertos. Pero ¿qué hacer para que no se cierren? Obedecer a Dios y tener fe. Esas son las llaves que hacen que los cielos permanezcan abiertos. Hubo otra experiencia de cielos abiertos en la Biblia. Ya vimos a Jacob con cielos abiertos, ya vimos a Jesús con cielos abiertos, ya vimos a Pedro con cielos abiertos, a Pablo, perdón, con cielos abiertos. Ahora vamos a ver en esta ocasión a Pedro, que se le abren los cielos y algo sobrenatural ocurre. Hechos capítulo 12, vaya allá conmigo. Hechos capítulo 12, estaba Pedro ahí en la cárcel custodiado, amarrado con cadenas de manos y de pies. Estaba en lo más profundo de la cárcel. Dice la Biblia que había muchos soldados que estaban resguardando ahí a Pedro a que no saliera. Pero algo pasó. Un ángel descendió. Recuerde que cuando los ángeles descienden, porque los cielos están abiertos, cuando ángeles descienden es porque algo traen o algo vienen a hacer. Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar de la cárcel a Pedro, ya estaba en la cárcel, aquella misma noche Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y había guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. He aquí, dice el versículo 7, se presentó un ángel del Señor. Algo descendió del cielo. Los cielos tuvieron que abrirse para que este ángel pudiera descender. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel.
Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero Pedro, ¿qué dice ahí? No sabía, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Sabe por qué no sabía? ¿O sabe por qué no entendía? Porque ahí es donde entra la dimensión de lo sobrenatural. Y muchas veces lo sobrenatural no lo vamos a entender. No hay poder humano que pueda entender lo sobrenatural. No hay una mente finita que pueda entender lo sobrenatural de Dios. Las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Pasaron delante de la primera guardia y de la segunda guardia y no los vieron. Dice versículo 9: y saliendo Pedro le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía aquel ángel, sino que pensaba que era una visión. Versículo 10: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, como si fuera arte de magia, se les abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, mire, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha librado de la cárcel. Volviendo en sí. ¿En qué dimensión estaría Pedro caminando que no entendía? Más adelante dice que Pedro entró a la casa de sus hermanos y le tocaba la puerta y no le abrían, nada más se asomaban y tenían miedo porque sabían que había estado en la cárcel. Y de repente los ve ahí a Pedro tocando la puerta para que lo dejaran entrar. ¿En qué momento? Escúcheme. ¿En qué momento Pedro, estando en la cárcel, entró en esa dimensión espiritual? ¿En qué momento se abrió ese portal para que se manifestaran las cosas de Dios? Y ahí lo llevaba el ángel caminando. Las cadenas se cayeron, la puerta se abrió de la cárcel. Pasaron una guardia, pasaron la otra. Y dice Pedro: no entiendo lo que está pasando, pero sea lo que sea, yo seguiré avanzando. No lo entiendo, pienso que es un sueño, pero yo sigo avanzando, sigo creyendo, sigo poniendo mi confianza en este ángel que me está guiando a una libertad. Llegaron a la puerta se abrió, pasaron una calle, pasaron otra calle y de repente Pedro vuelve en sí. ¿En qué momento vuelve en sí? ¿En qué momento dejó el terreno sobrenatural y entró al terreno de lo natural, de lo que podemos tocar, ver, oír, gustar? Son las cosas que no entendemos. Por muy espirituales que seamos, hay cosas que se mueven en una dimensión que aún no las entendemos, pero sabemos que son reales. Y en esa dimensión es que Dios quiere que tú y yo nos movamos. Dile al que está a tu lado: muévete con cielos abiertos. Vas a ver cosas extraordinarias suceder en tu vida, suceder en tu matrimonio, en tu familia, suceder en tu trabajo, suceder donde quiera que tú estés, suceder en el mismo ministerio en el que tú estás sirviendo al Señor. Verás las cosas de una manera diferente. Verás las cosas como Dios las ve y no como tus ojos naturales las ven. Entenderás muchas cosas que antes no entendías. Por eso es que Jesús, cuando está ahí en ese monte de la transfiguración, Él pudo hablar con Moisés, Él pudo hablar con Elías. ¿Por qué? Porque Jesús entró en esa dimensión. Por eso es que para los judíos y para los hebreos les era importante que los cielos estuvieran abiertos. Ellos sí entendían. Por eso Jesús tuvo que captar la atención de ellos. Por eso la manera en como aquellos que serían sus discípulos le habrían de seguir a Jesús fue lo que Jesús les puso como un anzuelo. Desde este día en adelante verán los cielos abiertos. Han pasado años, han pasado generaciones desde el antiguo pacto que los cielos se cerraron, que hubo un tiempo de oscuridad, hubo un tiempo donde Dios no habló, no había profeta, no había palabra, pero Jesús les dice: desde este día en adelante verán cielos abiertos. Y eso captó la atención de ellos. Y por eso le siguieron. ¿Cuántas cosas no suceden cuando los cielos se abren? Hubo otra ocasión
donde el mismo Pedro, en Hechos capítulo 10, no vamos allá, pero lo voy a mencionar y usted lo va a recordar. Hubo una ocasión en que Pedro, Dios le dio una tarea de ir a una casa, a la casa de una persona que no era creyente. Y cuando Pedro estaba ahí cansado del viaje antes de llegar a aquella ciudad, dice que Pedro vio los cielos abiertos y que vio un lienzo que descendía del cielo. ¿Sí lo ha leído en la Biblia? Un lienzo que descendía, donde venía toda clase de animal, cuadrúpedos, animales de 4 patas, había de todo. Y hubo una voz del cielo que le decía: Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro se levanta muy espiritual y le dice al Señor: ninguna cosa inmunda he comido. Y el Señor lo reprende y le dice a Pedro: lo que yo santifico, tú no lo llames inmundo o común. Y sabe, en esa visión, lo que Dios le estaba mostrando a Pedro es que en esa dimensión del reino de Dios hay una variedad de razas humanas, hay una variedad de culturas, hay una variedad de personas, hay una variedad de conocimientos en diferentes personas. Y lo que Dios le estaba mostrando a Pedro es que iría a ese lugar donde había gente inconversa, y Pedro tenía que tener cuidado sobre ellos. Por eso cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, se encuentra con todos aquellos gentiles que no habían recibido a Jesús, que no conocían la obra redentora de Él. Y el Espíritu Santo tuvo que venir de una manera poderosa para evitar que Pedro, con sus prejuicios, echara a perder el plan y el proyecto de Dios para esa casa de Cornelio. Hay tantas cosas que tenemos que entender. Cuando Jesús le dice a Pedro, o cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, ¿lo ha leído? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice la gente que yo soy?, preguntó Jesús. Unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres uno de los profetas que había de venir. Y se levanta Pedro con una revelación de Dios y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, más que bendecido, una persona dichosa, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, lo que le dice Jesús a Pedro después de esta declaración, le dice: a ti te daré, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya hemos predicado acerca de eso también. Y le está diciendo a Pedro: tú vas a poder abrir esa dimensión. Y no le dio unas llaves físicamente hablando. No le dijo así como yo: si usted quiere usar mi carro, mira, están las llaves de mi carro, ve y ábrelo y ve, úsalo. Jesús no sacó unas llaves literalmente. No le dijo a Pedro: ten, Pedro, estas son las llaves del reino. ¿De qué tamaño será el portal del reino? ¿De qué tamaño serán las puertas del reino? No le dio llaves físicamente, pero le entregó en un contexto espiritual lo que abriría y lo que mantendría abierto esa dimensión. Y sabe, esas llaves tú y yo las tenemos. Y esas llaves es la obediencia a Dios y es nuestra fe. Lo que tú declaras con la palabra, lo que tú hablas con la palabra, es lo que hace que los cielos se mantengan abiertos. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que tú hablas, lo que tú dices, cierra los cielos o los mantiene abiertos. Cuando tú declaras la bendición de Dios, porque así está escrito en su palabra, cuando tú te pones de acuerdo con la palabra de Dios en tu vida y tú la hablas, tú la declaras, tú la proclamas para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus finanzas, para tu salud, tú la proclamas para tu ciudad, la proclamas para la iglesia donde Dios te ha plantado, proclamas esa palabra, te pones de acuerdo con ella, y esa palabra hará que los cielos estén abiertos. Dile al que está a tu lado: proclama la palabra. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas hemos dejado pasar o hemos perdido simplemente porque pensábamos que la puerta estaba cerrada? ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dicho que hiciéramos
Y no nos ha mandado a hacer cosas, a dar un paso de fe, a emprender algo nuevo, a creerle a Dios por cosas grandes. Y nos hemos detenido porque hemos pensado que no podríamos. Hace 10 años o más llevamos, se lo dije, un tráiler a Villahermosa, Tabasco. 1. En esta ocasión fueron 10. Dios nos llevó a otro nivel. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú te pones de acuerdo con la palabra, los cielos se abren. Los cielos siempre han estado abiertos desde el día que Dios se lo declaró a Natanael, cuando Jesús se lo dijo. Hay otra dimensión, hermano, más allá de lo que vemos, oímos, tocamos y gustamos. Y en esa dimensión es donde Dios quiere que nos movamos, en la dimensión de cielos abiertos. Cada uno de nosotros, a ti y a mí, Dios nos ha dado el poder y la autoridad para atar y desatar, para aquellas cosas que están asignadas para nosotros en el cielo se manifiesten en nuestra vida. Y para ello requerimos de los cielos abiertos. Y yo quiero terminar en esta tarde ya concluyendo con otra experiencia de cielos abiertos. Y con ella es con la que yo quiero terminar. En el libro de Hechos, ahí habla en esta historia, en el libro de los Hechos, de un hombre que sirvió a Jesucristo en el tiempo de los apóstoles. Un hombre apasionado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que no lo movía a otra cosa sino una pasión por predicar el reino de los cielos. El nombre de esta persona es Esteban. Esteban se cree que llegó a ser el primer mártir después de que Jesucristo ascendió a los cielos. En la Biblia, en los evangelios y en los primeros versículos del libro de los Hechos no se menciona ninguna muerte de aquellos seguidores de Jesucristo. La primera muerte que se menciona es la de Esteban. Esteban llegó a ser un hombre apasionado por el Señor, de tal forma que se convirtió en un evangelista, alguien que tenía tanta pasión por hablar del evangelio, por hablar las cosas maravillosas del reino, con tanta pasión, que un día, movido en esa pasión, fue y le predicó a los judíos más radicales y a los más legalistas de aquel momento. Y como consecuencia de ello, lo agarraron, lo apedrearon hasta morir. Lo mataron a pedradas. Pero antes de que lo mataran, cuando lo estaban apedreando, Dios le permitió ver a este hombre, Esteban, los cielos abiertos. Y las palabras que dijo Esteban antes de morir, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 8, habla del arresto de Esteban. Y dice ahí que cuando empezó él a hablar y a decirle todas estas cosas, hubo testigos falsos que empezaron a decirle mentiras acerca de él. Lo agarraron y cuando lo empezaron a apedrear, las palabras de Esteban, puesto los ojos en el cielo, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y lo que estaba sucediendo allí era que los cielos se habían abierto. Esteban dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Y habiendo dicho esto, dice que murió. Y esto me pone a mí a reflexionar. Y yo digo algo: tú y yo debemos de cerciorarnos, di conmigo, cerciorarme, de que los cielos permanezcan abiertos mientras estoy vivo. Porque si los cielos no permanecen abiertos sobre tu vida mientras estás vivo, difícilmente, diría yo, se abrirán el día de tu muerte.
Y esto lo vemos, y lo digo con todo respeto. ¿Cuántas personas no conocemos, aún de nuestra propia familia, que después de que mueren sus seres queridos, hacen una serie de procedimientos religiosos y una serie de oraciones como último recurso, queriendo que esa persona familiar muerto se le abran los cielos o las puertas de los cielos para poder entrar por la eternidad y estar con el Señor? Es muy difícil, casi imposible, diría yo, que los cielos se puedan abrir sobre una persona después de haber fallecido, si nunca permanecieron abiertos cuando todavía vivía. Y es mi oración, amada iglesia, que cada uno de nosotros, sin importar el cargo que tengas sirviendo en esta iglesia, sin importar los años que tengas de congregarte, es mi oración que los cielos permanezcan siempre abiertos sobre tu vida, que ángeles asciendan y ángeles desciendan, trayendo las cosas que Dios ha dicho que son tuyas, que ángeles suban llevando aquellas cosas que te son difíciles a ti llevarlas delante del Padre, que ángeles asciendan llevando tus oraciones delante de la presencia del Padre, pero que también esos ángeles desciendan con toda provisión para que puedas cumplir la asignación que Dios te ha dado. Que aquellas cosas que ya fueron habladas para ti y que están guardadas en esos lugares celestiales, con los cielos abiertos, puedan venir a su destino, que eres tú. Así que, Señor, oramos en esta hora. Te damos gracias por esta palabra de fe, por esta palabra que has revelado a tu iglesia, Señor. Que podamos, Señor, caminar, vivir, operar, funcionar bajo cielos abiertos. Que esta iglesia, Señor, se mueva con cielos abiertos. Que cada uno de los que servimos en esta iglesia y en cada una de las iglesias que conforman este ministerio de Vida Nueva se muevan con cielos abiertos, Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Creemos, Señor. Dígale: yo creo, Señor, que los cielos están abiertos desde aquella declaración que diste, Jesús, a Natanael. Desde ese día en adelante hasta el día de hoy, los cielos están abiertos. Levántele su mano, dígale: Señor, no cierres los cielos sobre mi cabeza. Que los cielos no sean de bronce, ni la tierra sea de hierro. Que haya siempre sobre mi vida cielos abiertos, donde la provisión pueda fluir, donde la protección pueda llevarse a cabo y donde tu propósito se pueda cumplir en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Aleluya.